Aún faltan 2 minutos. ¿Qué? ¿Ya comenzamos pues? Vamos a rezar pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos envíe el Espíritu Santo que vino sobre María y sobre los apóstoles el día de Pentecostés, para que entendamos el significado de la palabra de Dios que hoy nos habla a nosotros. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Ok. Pues hoy vamos a hablar un poquito de Caín y después del diluvio. Les decía que la historia de Caín y Abel sucedió mucho más tarde. ¿Ok? Pero la pusieron allá al principio porque nos está contando la historia del pecado y la salvación. Cómo pecaron Adán y Eva, cómo pecaron los hijos, Caín mató a Abel y cómo continuamos pecando y siempre Dios ofrece una salida de perdón. Adán y Eva le prometen que un descendiente de Eva, de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y decimos, es la Virgen María, que fue concebida sin pecado original. Pero de Caín, fíjense, es interesante notar que los autores lo han notado, que si leemos la historia tal como está, les decía, está llena de contradicciones, porque Caín se fue y tenía miedo que lo iban a matar, y que Dios le puso una señal o un tatuaje. ¿Quién lo iba a matar si no había gente en el mundo más que Adán y Eva? Porque la historia de Caín y Abel sucedió mucho más tarde, pero la pusieron al principio. Porque ve, todos los descendientes de Caín y todos los hombres descendientes de Adán se ahogaron en el diluvio, ¿no? Entonces, ¿cómo es que después del diluvio, cuando los israelitas van a Palestina, se encuentran que había una tribu que se llamaban los Kenitas o Cainitas, descendientes de Caín? Y era una tribu que vivía en el sur, en lo más sur del desierto del Negev, y era una tribu itinerante que vivía en tiendas de campaña. Y cuando llegan los judíos allí, ven al sur de Judea, que hay esa tribu de cainitas, de kenitas, y dicen, esta gente ha sido maldita por Dios, no tienen territorio, están siempre errantes, y dicen, son descendientes de Caín. Quiere decir que entonces los descendientes de Caín no murieron en el diluvio, porque la historia de Caín sucede más tarde, pero la pusieron al principio porque nos están contando la historia del pecado, no la historia de la humanidad, cómo comenzó la humanidad, todo así. No, la relación de los hombres con Dios y cómo siempre fallamos y cómo Dios siempre viene a salvarnos. Y así pues se habla, por ejemplo, en el libro de los jueces varias veces, también hasta el suegro de Moisés, Jetro o Reuel, dice que era kenita. Y más tarde en el libro de los reyes también, cuando una mujer, Yael, mató a Sísara, un general, dice que Yael era kenita, esa tribu de nómadas que no tenían territorio propio, andaban siempre errantes. Decían, eso es una maldición de Dios, no tener tierra, estar siempre errantes. Y vamos a ver cuando veamos la historia de Abraham, que al principio Abraham andaba siempre errante, de lugar en lugar. Y cuando la gente no tiene tierra, lo que más desea es tener un trocito de tierra. Eso decían en el valle, cuando voy al valle, muchos viejitos decían que iban a trabajar en el norte, en Wisconsin, en Minnesota, decían, ellos querían ahorrar dinero para tener una tierrita en el valle, en el sur de Texas, tener su propio terreno. Y los kenitas no tenían tierra, estaban siempre nómadas, decían, castigo de Dios, el castigo de los descendientes de Caín, que no murieron en el diluvio, porque la historia viene más tarde. Pero esos descendientes de Caín se menciona que cuando nos hablan aquí en el capítulo 4 de
del Génesis, dice que los descendientes de Caín fueron forjadores de herramientas y la música. Los adelantos se atribuyen a los descendientes de Caín, porque muchos dicen que kenita literalmente significa lo que llamaríamos hoy herrero, uno que trabaja con el hierro y todo eso. Y pues los kenitas sabían el secreto, cómo sacar hierro. Porque ve, el hierro, ¿dónde lo encuentras? Como el cobre. Cuando vas por Arizona ves las montañas todas verdes, tienen tanto cobre. Y no, la gente no sabía cómo sacar los metales hasta que inventaron las minas, ¿no? Pero dejamos todo esto y vamos a hablar, después de hablarnos de los descendientes de Adán que vivían tantos años, porque cada vez les decía que cuando aumenta el pecado se acorta la vida, ¿no? Y cuanto más drogas tienes y más borracheras, todo eso, menos vas a vivir. Si vives una vida sana, pues así es una manera de concebir. Pero vamos a ver el diluvio, que ya comienza en el capítulo 6 del Génesis. Y en el capítulo 6 del Génesis tenemos dos narraciones entretejidas entre sí. Una es la narración de un sacerdote, sacerdotal, que nos habla del diluvio, y otra la tradición yavista antigua, que nos cuenta también el diluvio. Pero les decía que en la creación nos contaron primero el sacerdote cómo creó Dios todo en 6 días y descansó. Y el sacerdote dice, ustedes tienen que ser como Dios, trabajar 6 días y descansar. La segunda narración, que es la popular, que Dios hizo del barro una figura, sopló, le dio vida, etc. Ese es el yavista, porque llama a Dios Yahvé. Pero los judíos hasta ahora tienen prohibido usar la palabra Yahvé. Y donde la Biblia pone Yahvé, ellos leen Adonai. Adonai significa Adón, Señor, Adonai, nuestro Señor. Adonai. Por eso cuando cantan en la sinagoga, que dice la Biblia, escucha Israel, Yahvé Elohenu, Yahvé Echad, que Yahvé nuestro Dios es Yahvé, el único Yahvé, los judíos cantan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Adonai, Dios nuestro Dios, es el único Dios. Y en vez de Yahvé, leen Adonai, porque estaba prohibido. Los mandamientos dicen no usar el nombre de Dios en vano. Y ya más tarde dijeron no usar el nombre de Dios, ni en vano ni en verdad. Y por eso ya las nuevas Biblias, el Papa Benedicto XVI, ¿no?, mandó que no pongamos Yahvé, que pongamos como la Biblia latinoamericana, la Biblia de América pone, donde pone Yahvé han puesto el Señor. Y donde pone Elohim, pues allí ponen Dios. Entonces sabemos que viene una narración, viene de una tradición que es el yavista, la tradición antigua, y llama a Dios el Señor. Y en la otra narración se llama a Dios Dios. Que son, y no podían ahogar a la humanidad 2 veces, porque se encontraron con 2 narraciones, una escrita por un sacerdote y la otra por la narración popular. Entonces, entretejieron las 2 para hacer un diluvio solamente. Pero cuando leemos, nos vamos fijando que nos van enseñando diferentes cosas. Así, si abren ustedes el capítulo 6 del Génesis, dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como mujeres a las que más les gustaron. Que las hijas de los hombres se casan con los hijos de Dios. Y eso nadie sabe exactamente qué significa. En casi todas las leyendas antiguas de Babilonia hasta de Grecia y de todo, había las leyendas de que antes de los hombres, hubo unos seres gigantes, los titanes, ¿no? Titans, los titanes, o unos seres, otros decían que eran demonios que se encarnaron.
que así como el demonio, ¿ve? En la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, dice que en la primera narración de un demonio en San Marcos, dice ahí al principio, en el capítulo 2 de San Marcos, ahí tengo que ir mal el Evangelio, dice que Jesús fue a la sinagoga. San Marcos, comenzando ya al final del capítulo 1, San Mateo. San Marcos. Después de San Mateo viene San Marcos. Dice que Jesús fue tentado, nos cuenta San Marcos, y después comenzó la vida pública de Jesús. Y Jesús fue a la sinagoga. Y dice literalmente que el demonio, ahí le dice en la sinagoga, San Marcos, capítulo 1, versículo 21, que fue a la sinagoga y entró el sábado, se puso a enseñar y estaban admirados de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y dice: has venido a destruirnos antes de tiempo. ¿Ve? Entre los judíos creían lo que nos cuenta San Pedro en que es la segunda carta de San Pedro, que nos cuenta acerca de los demonios. Dice que nos habla de dos clases de demonios, ¿no? Que, no sé, la segunda carta de San Pedro, que a los demonios que no conservaron su lugar, que quisieron ser como Dios, Dios los echó del cielo y los ha puesto en el infierno con cadenas de fuego que están reservadas hasta el fin del mundo. Eso lo dice San Pedro, que en el demonio, en el infierno, los grandes demonios están allí con cadenas de hierro o de fuego hasta el fin del mundo. Pero los demonios menos malos, los pobres diablos, creían que tenían derecho a ir tentando a la gente por el mundo. Y por eso cuando llega Jesús, le dice el demonio a Jesús: ¿has venido a echarnos antes de tiempo? Pues tenemos derecho a estar aquí hasta el fin del mundo. El demonio no sabía que cuando llegó Jesús había llegado el fin del mundo del demonio. Había llegado el fin del mundo del pecado. Que comenzaba un mundo nuevo con Jesús. Vino a hacer una nueva creación. Pero ahí en el diluvio, si estamos en el capítulo 6, dice que los hijos de los hombres que se casaron con las mujeres. Y entonces dijo el Señor, capítulo 6, versículo 3. Dijo el Señor, Yahvé, Adonai, dice: mi aliento no permanecerá por siempre con los hombres, porque Yahvé es el que sopló sobre el barro para crear el hombre. Y dice: el hombre es mortal. Y dice, en el versículo 4, capítulo 6, versículo 4, dice: por aquel tiempo había gigantes en la tierra, y también los hubo después, que los hijos de Dios se unieran con las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son famosos héroes de antaño. ¿Ve? Había gigantes. En la Biblia más tarde sale, ¿cómo se llama el gigante famoso? Goliat. ¿No? Fíjense, entre los griegos habían los titanes que eran gigantes. En Babilonia también creían que había habido gigantes. Y todos hemos sido más pequeños. Y esos gigantes desaparecieron. ¿Por qué? Porque quisieron hacerse como dioses. Es lo que creían. En todas las leyendas había esa opinión, que hubo unos gigantes que quisieron ser como dioses y Dios o los dioses los destruyeron. Aquí dice que había gigantes y que Dios los destruyó.
Pero después, cuando los judíos mandan exploradores a Tierra Santa, dice que mandaron 12 exploradores y cuando volvieron decían, hemos visto allí gigantes, nosotros parecíamos como chapulines, como langostas, comentaba con ellos, etcétera, y exageraban que había gigantes. Bueno, Goliat, dicen, tendría unos 7 o 8 pies de altura, ¿no? Era un gigante. Valía para jugar a básquetbol. ¿Ok? Como ese chino, ¿no? Un chino muy alto. Pero aquí está contando el sacerdote de que Yahvé, el yavista, dice que Dios dijo, no permitirá mi aliento sobre ellos. Y después, en el versículo 5, capítulo 6, versículo 5, ahora dice, a ver el Señor que crecía la maldad de la tierra, dijo, el hombre que todos los proyectos iban al mal, se arrepintió de haberlos puesto sobre la tierra. Y Dios estaba profundamente afligido. Que Dios estaba afligido. Es la forma popular de hablar de Dios. Como nos enseñaron a nosotros, ¿no? No sé, a ustedes les cantaban un canto de Cuaresma. Amante Jesús mío, yo tanto te ofendí. Perdona mi extravío y ten piedad de mí. Quien al mirarte está exánime, pendiente en una cruz, por nuestras culpas víctimas. Expira al buen Jesús, ten compasión y lástima. ¿No sabían esa canción? ¿Usted se acuerda todavía? Claro. Hay que acordarse de todo. Pero ven, decíamos que Jesús sufre, también es Dios el que sufre. Y esa tradición que Dios sufre viene hasta del tiempo del Génesis. Pero fíjense, en el capítulo 6, versículo 9, 6, 9 del Génesis, ahí comienza a hablar el sacerdote. Y el autor dice que Dios le dolió en el corazón, estaba triste, como que se había equivocado. Es la tradición popular de hablar de Dios. Ahora, cuando escribe el sacerdote, nos da la causa del diluvio, ahí en el versículo 9, 6, 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos. Era justo y honrado. ¿Cómo? No nos dice cómo. Un hombre fiel a Dios. Era fiel a Dios. Y tuvo 3 hijos. Los sacerdotes nos dan la genealogía. Y la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Dios, antes era el Señor, ahora es Dios. Y Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida, porque la gente tenía una conducta perversa. Y dijo Dios a Noé, Dios, Dios, Dios. Antes había dicho en el versículo 5, al ver el Señor que crecía la maldad del hombre, que sus proyectos iban al mar. Antes era el Señor, ahora es Dios, Dios. El sacerdote es el que escribe y llama a Dios, Dios, Elohim. El otro llamaba Yahvé y leían Adonai. Y dice que entonces, el versículo, estamos en el capítulo 6, versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé, tengo decidido en fin de todos los seres vivos. Toda la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Dice que va a destruir todos, que va a mandar y le dice que haga un arca para que allí se meten todos y que la puerta en un costado. Y después le dice en el versículo 18, 6:18, es un sacerdote el que escribe, dice, contigo, sin embargo, estableceré mi alianza. Para los sacerdotes, la alianza es lo más importante. Estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y tus nueras. Y después termina esa introducción en el versículo 22, y Noé hizo exactamente lo que Dios le había mandado.
Eso es lo que dice el sacerdote, que Noé hizo exactamente como Dios le había mandado. Y después el siguiente versículo 7, el Señor dijo a Noé, ahora no es Noé, es el Señor, porque es el yavista que ha puesto Yahvé. Dice que meten en el arca, lo que le había dicho antes, métete en el arca. Y ahora dice en el versículo 5, repite lo que había dicho al final del capítulo 6. Capítulo 6 terminó diciendo, Noé hizo exactamente lo que Dios le había mandado. Y en el versículo 5 del capítulo 7 dice, Noé hizo lo que Dios le había ordenado. Repite lo mismo, es el sacerdote, que Noé obedece. Y ahora nos comienza a decir el sacerdote, que el capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. 600 años. Y junto con su mujer, sus hijos, nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. ¿Y cuándo comenzó el diluvio? Y aquí en el versículo 11 nos da por primera vez una fecha exacta. Y eso es típico de los sacerdotes. Dice, era el año 600 de la vida de Noé. El día 17 del segundo mes, diríamos, el 17 de febrero en nuestro calendario, cuando reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y aquel mismo día entraron en el arca. Entonces, nos dio el día exacto cuando comenzó el diluvio. Y después nos dice que primero metió una pareja de cada animal, y Dios le dijo, no, de los seres puros mete 7 parejas. Entonces, después de que había metido una pareja de cada animal, tuvo que buscar más. Y después dice que comenzó el diluvio, y en el capítulo 8, versículo 4, capítulo 8, versículo 4. El día 17 del mes séptimo, el arca se posó sobre las montañas de Ararat. Entonces, el 17 del séptimo mes, en nuestro calendario sería julio, ¿no? El 17 de julio, pues el arca descansó sobre la montaña y las aguas siguieron bajando. Y el mes décimo, digamos, sería ya octubre, dice, el primer día del mes apareció en las cimas de las montañas. Y 40 días después soltó un cuervo. Nos va dando fechas. Y fíjense, ahí, ese es un sacerdote. Y después cuando salen de Egipto, dice que el día antes de salir de Egipto era el 14 del mes de Adar, ¿no? Diríamos de febrero, y celebraron la Pascua. Y la noche de Pascua en Egipto mataron el cordero y allí untaron los dinteles de las puertas y la noche después de Pascua salieron de Egipto. Y estuvieron en el desierto durante 40 años y cuando cruzaron el río Jordán para entrar en la tierra prometida, ¿qué es lo que hicieron? Lo primero era el 14 de febrero, la fiesta de Pascua. Salieron de Egipto el día de Pascua y llegaron a tierra prometida el día de Pascua. Y cuando llegan a un sitio, lo que hay que hacer es descansar. El día de Santo no está prohibido caminar. Fíjense, a partir de aquí del Génesis, el sacerdote nos fue dando fechas de cuándo pasó esta cosa, cuándo pasó otra. ¿Por qué? Porque nos va contando las fechas de los días en que Dios hizo grandes cosas por su pueblo. Las acciones de Dios en el calendario judío era recordar, pues, cuando Dios nos sacó de Egipto, cuando Dios nos dio las leyes de Moisés, 40 días después, decía, podían tener un calendario de fiestas. Y después hasta cuando el rey David cambia el arca de la alianza, tenían fechas exactas, porque el calendario del sacerdote
recordaba las grandes obras de Dios en favor de su pueblo. Era el calendario sacerdotal, recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo, por nosotros, ¿no? Sin embargo, después de que llega Jesús, el calendario cristiano recordamos las cosas grandes que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Tenemos la encarnación, la visitación, los misterios del rosario, pero terminamos con la pasión y muerte. Bueno, la resurrección y ascensión. Y después el calendario, ¿cómo continúa? Las cosas que Dios ha hecho con nosotros, con su pueblo, pero con los santos. Celebramos, cada santo es un milagro de Dios. Y celebramos no a los santos, sino lo que Dios ha hecho en los santos, porque fueron santos gracias a Dios. Y en la iglesia reconocemos los santos no por lo que hicieron ellos, sino que Dios hizo a través de ellos. Y hoy el Papa, recibimos un mensaje del Papa cada día, ¿no? Yo recibo Pope's Mission. Y hoy el Papa habla de que tenemos que aprender a ver el calendario de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuáles son los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Y el Papa cuenta la historia de San Agustín. Que San Agustín, después de que se convirtió, ya era obispo, escribió sus confesiones, la historia de su vida y cómo Dios le fue guiando. Y San Agustín dice que él andaba buscando a Dios, pero creía que Dios estaba en las cosas hermosas que Dios había hecho, en la naturaleza, en los grandes oradores. Allí iba a admirar todo lo grande de Dios, en las cosas fuera de sí. Y no se daba cuenta que Dios estaba dentro de su corazón, que estaba buscando a Dios allá afuera y Dios estaba dentro de sí mismo. Que los milagros los hace Dios dentro de tu corazón. Y el Papa decía que tenemos que examinar nuestra vida, que Dios continúa actuando. Y a veces pensamos en la vida de los santos, cómo llamó a este. Y vamos a ver después del diluvio la vocación de Abraham. Y Dios llamó a los apóstoles y Dios te llama a ti. ¿Y cómo sabes que te llama Dios a ti? Vamos a ver cómo llamaba Dios a la gente. Pero todo lo que leemos de lo que Dios hizo es para después pensar, ¿y cómo lo hace Dios en mí? ¿Qué milagros ha hecho Dios en mi vida? Y ustedes tienen que pensar en eso. Que vemos, aquí tenía un calendario de las cosas que Dios hizo por su pueblo de Israel. También las cosas que Jesús hizo por nosotros y en los santos. Y Dios está haciendo cosas dentro de tu corazón. Y el Papa dice que cada uno de nosotros podía escribir la historia de Dios en tu vida. ¿Cómo ves la acción de Dios en tu vida? Tienen que pensar sobre eso. ¿Ok? ¿Cómo te llamó Dios? ¿Cómo te ha traído aquí? ¿Cómo te ha formado una familia? Todas son bendiciones de Dios. Y hasta el que se siente más miserable es porque no sabe leer las bendiciones de Dios. Hemos estado siempre en las manos de Dios. En español decimos que hay uno que está dejado de la mano de Dios, ¿no? Eso se dice en México, ¿no? Dejado de la mano de Dios. No, Dios no deja a nadie. Estamos siempre en sus manos. Entre tus manos está mi vida, Señor. ¿Saben ese canto? No. Entre tus manos está mi vida, Señor. Estamos siempre. Y Dios se pone en nuestras manos también, en la comunión y en todo. Pero estamos en sus manos. Y aquí el autor del diluvio, el sacerdote, después va contando las fechas cuando salen de Egipto, todas las fechas exactas, en qué mes. Y hubo una señora francesa, Joubert, que hizo un análisis de las fechas que encontramos en la Biblia. Y pues dice que cuando salieron de Egipto, caminaron por 3 días. Y después descansaron un día. Y después otra vez caminan otra vez. Y ella decía, y eso pasa muchas veces. Y cuando llegan a un lugar, casi siempre llegan en lo que sería en nuestro calendario en viernes.
En viernes llegan a un día, llegan al Sinaí en viernes. Entonces, al día siguiente, ¿qué tienen que hacer? Sábado, descansar y esperar a ver qué hace Dios. Y otras, cuando es cosas menores, caminan 3 días y descansan un día. Caminan domingo, lunes, martes, descansan el miércoles. Después caminan otra vez el jueves y hasta el viernes. Y el viernes llegan a un sitio de descanso. Y decían, es un calendario que quizás servía en el templo de Jerusalén, que celebraban la acción de Dios a lo largo de la historia. Y por eso algunos dicen que en tiempo de Jesús había gente que celebró la última cena en miércoles y otros dicen que Jesús celebró el martes y otros dicen que Jesús celebró la última cena el jueves, como nosotros celebramos el Jueves Santo, ¿no? Hubo una señora francesa que dijo, pues había un grupo que no estaban de acuerdo con el templo y tenían su propia fecha de la cena y la celebraban el martes. Los que seguían el templo celebraban el jueves como Jesús, que había 2 cenas. Y entonces, ¿cuándo celebró Jesús la última cena? Esta señora hizo análisis del calendario desde el Éxodo, del Génesis, todas las fechas, y encontró esa coincidencia, que las cosas buenas comienzan el domingo, después del sábado comienza a moverse la gente, salen de Egipto, etcétera, y las cosas buenas acaban en viernes, para descansar y dar gracias a Dios. Y entonces para nosotros el sábado, en la tradición de la Iglesia, era el sábado para recordar lo bueno que ha sido Dios en toda la creación, con todo. Ahora tenemos el weekend. ¿Y el weekend a qué sirve? Para mirar la mano de Dios, etc. Descansar del trabajo también. Pero si descansas del trabajo es para no hacer nada. No. Para meditar y ver la mano de Dios en todo lo que te rodea. El sábado es un buen día para salir de viaje y admirar la belleza de Dios en todo, ¿no? Y tenemos que aprender, pero el Papa dice, aprende a ver la belleza de Dios, lo que Dios ha hecho en tu corazón y en tu familia. A ver si puedes hacer un calendario de las acciones de Dios en tu familia. Claro, el día que te casaste, un día grande, ¿no? El día que tuviste un primer hijo es grande, etcétera, ¿no? Una vez alguien dijo que el día más grande de su vida era el día que fue hecho diácono. Eso no es importante. El día que naciste más, el día que te bautizaron también, el día que hiciste tu primera comunión. ¿Cuántos se acuerdan ustedes del día de su primera comunión? Oh, casi todos. ¿Ustedes se acuerdan del día de su primera comunión? ¿Cuántos se acuerdan de ustedes del día de su primera comunión? La mía fue el 26 de abril de 1946. Me acuerdo del día de mi primera comunión. ¿Por qué? Pues porque me dijeron que no tenía que olvidarme nunca. ¿No? Porque son fechas en nuestra vida espiritual, los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Si puedes hacer un calendario del día que naciste, el día que te bautizaron, solo puedes saber por la fe de bautismo. El día que recibiste la primera comunión. Bueno, confirmación ya, pues en muchos sitios confirmaban el día del bautismo. Pues después, el día que te casaste, o si te hiciste religiosa, el día que hiciste votos, el día que tuviste el primer hijo o la primera hija, etcétera. También puedes pensar el día que te dieron trabajo. Todos son bendiciones de Dios. Y teníamos que hacer un calendario, hicieron un calendario, ver la acción de Dios en la vida de su pueblo. Y el Papa dice que hay un calendario en nuestra vida personal, que Dios ha estado obrando en nosotros. Y San Agustín se dio cuenta cómo Dios había guiado su vida, a pesar de sus pecados y todo, ¿no? Dice, Dios me estaba guiando. Yo lo estaba buscando a él y Dios me estaba buscando a mí. Y entonces, pues, aquí el diluvio, pues, el sacerdote nos cuenta estas fechas. Y, pues, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Les decía que la tradición del diluvio existía también entre los babilonios.
que en Babilonia había una leyenda de un diluvio que se ahogó todo el mundo, menos un señor con su familia, que un Dios le enseñó cómo hacer un arca. Y la descripción del arca de Babilonia es semejante, algo parecida al arca de Noé. Y así se salvó Noé y dice que cuando se salió del arca ofreció un sacrificio a Dios. Y dice el final del diluvio, dice que cuando Dios olió el aroma del diluvio, dijo Dios, no voy a enviar un diluvio jamás. Y también en la narración de Babilonia dice que el único hombre que se salvó del diluvio, cuando salió, ofreció un sacrificio a su dios favorito. Y todos los demás dioses fueron a oler el humo del sacrificio. Aquí dice que Dios olió el humo del sacrificio de Noé. Por eso hay parecidos entre las dos narraciones. Pero el que escribió el Génesis dice, esa leyenda de Babilonia es una leyenda y todo eso es mentira. Yo les voy a contar lo que realmente significó el diluvio, que es que Dios castigó al mundo por sus pecados, especialmente por la violencia. Y la razón por qué nos cuenta eso es porque en tiempo de los profetas, realmente de Amós, Miqueas, dice que la tierra estaba llena de violencia. Y cuando la tierra está llena de violencia, ¿qué es lo que puede hacer Dios? A lo mejor Dios va a mandar otro diluvio. Y les decía que en los profetas el diluvio es una inundación militar que ocupa toda la tierra. Es un diluvio. Y ahora pues Dios no manda rayos y centellas. Ahora en los diluvios nos caen bombas. Y a veces Dios nos castiga por nuestros pecados. Y Dios no quiere castigar. Dios quiere salvar. Y el remedio, Dios dice que después del diluvio puso el arco iris en el cielo. Porque antiguamente sabían, cuando salía el arco iris ya no va a llover más. Decían, es señal de que Dios es como un cazador que ha estado disparando con el arco iris, disparando rayos, etc. Y por fin ha puesto el arco en las nubes, ya no va a disparar más. Ya no va a haber más diluvios. Pero, bueno, Dios sigue. Si nosotros nos portamos mal, ¿ves? Dios no nos castiga. Nos castigamos a nosotros mismos. ¿Ve? ¿Por qué hay guerras? Porque un hombre es ambicioso, porque cree que lo han insultado, etcétera, y declara una guerra. ¿Y quién tiene razón? ¿Los dos o ninguno de los dos? Porque nada te da derecho a declarar una guerra, aunque te hayan hecho un mal. Porque la guerra es siempre el mal mayor. Entonces San Agustín decía que dio la doctrina de la guerra justa, que en una guerra solamente tienen que luchar los militares y hay que dejar en paz a los civiles, y que la guerra justa es cuando ha habido una cuestión de injusticia. No es por ambición, porque quieres ocupar más tierras, es por una cuestión de justicia. Y que lo que se sale de la guerra, que no sea peor que lo que muchas veces de la guerra, en vez de corregir, se pone todo peor después de una guerra. Y al fin de una guerra prepara la siguiente guerra. Por eso dicen, la Primera Guerra Mundial acabó y preparó el camino para la Segunda Guerra Mundial, que fue la de Hitler. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues en Rusia comenzó ya a preparar para la Tercera Guerra. Y estamos siempre pensando en eso. Y nos castigamos unos a otros. Dios no quiere la guerra, pero los hombres quieren guerras. Ya les decía que también cuando uno come mucho, si eres diabético, después te pones enfermo. Y que no digas, ¿por qué me hace Dios estas cosas? No, Dios no te castiga. Nos castigamos a nosotros mismos. Y en el Antiguo Testamento nos cuenta
que 10 veces el pueblo de Israel pecó durante el Éxodo. 10 veces. Y casi siempre, 8 veces, Dios les perdonó. Solamente en 2 ocasiones Dios les castiga, porque Moisés reza por ellos. Está rezando para que no los castigue. Y Dios escucha las oraciones y tiene compasión. Y después del Nuevo Testamento de Jesús, Dios quiere salvar y no quiere castigar. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Pero para que Dios salve, pues necesitamos oraciones. Entonces, pues, aquí Dios mandó ese diluvio y dice que no va a mandar más diluvios. Y le manda después, dice que se multipliquen, etc. Y como remedio para que no haya más violencia, porque la razón del diluvio fue la violencia sin límites. Y la violencia para los judíos era la peor violencia, el derramar sangre. Después la peor violencia era el maltratar a los pobres y a los esclavos. Eso era un crimen que pide castigo de Dios, ¿no? Entonces no había que maltratar. Y por eso Dios dice que el que mate después del diluvio entra la pena capital. Que el que derrame sangre humana, que también derramarán su sangre. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Que cada hombre es sagrado. Y por eso el Papa ahora ha dicho que nosotros los católicos tenemos que estar contra la pena de muerte. Y en Estados Unidos hay muchos católicos que están a favor de la pena de muerte. Y el Papa dice, no, ve, vamos aprendiendo las cosas poco a poco. Y el mundo cambia poco a poco. Ve, estos días hemos leído ayer, era la historia de cómo fermenta la masa. Que el reino de los cielos es imagen de una mujer que puso, ¿cómo llaman eso? Levadura. Y cuando pones levadura hay que esperar 3 o 4 horas. No sucede de repente, sino poco a poco va subiendo la masa para hacer el pan. Y no es de repente. Y la acción de Dios en la iglesia y en todo no es de repente, es poco a poco. Y a través de los siglos, Dios va obrando en la iglesia poco a poco. Nos vamos dando cuenta. Y así al principio, pues, cuando San Pablo predicaba, pues decía que, ayer leíamos, ¿no? Que las mujeres tienen que ser obedientes a los hombres. Pero no dice que tenemos que ser todos siervos unos de otros. Después habla de cómo las mujeres tienen que ser siervas de los hombres, pero el hombre tiene que ser siervo de la mujer. Tienen que ser siervos unos de otros. Pero San Pablo, cuando habla, pues está hablando en una sociedad donde los hombres eran los que mandaban y quería cambiar eso, pero no iba a ser de repente. Que alguien se hace cristiano, oh, ya, pues las mujeres ya son independientes, poquito a poco. Es como los esclavos, cuando dice San Pablo a Timoteo, que dice, los que esclavos que si sirven a señores, que sean obedientes, pero que el amo, si es cristiano, recuerde que todos somos esclavos de Cristo y tiene que tratar a sus esclavos como hermanos. Entonces, aunque los tenga como esclavos, no puede tratarlos como esclavos, tiene que tratarlos como hermanos. Y eso poco a poco los cristianos iban aprendiendo que no puede haber esclavitud, que nosotros somos todos hermanos. Y costó muchos siglos quitar la esclavitud, que hay una dignidad humana que un hombre no puede destruir. Y hasta tiempos modernos había la esclavitud. Pero el Papa dice que si somos tan sagrados y la vida humana es tan sagrada, no puede haber pena de muerte. Que hay que dar oportunidad a las personas que se conviertan y cambien. Porque la pena de muerte, el Papa sabía por experiencia a quién le cae la pena de muerte.
a los pobres. Los ricos tienen mucho dinero, tienen abogados y van a prolongar los casos, etcétera, y al fin salen libres con tal de que tengan dinero. Los pobres no tienen dinero y enseguida los condenan a muerte. Y como no tienen quien los defienda, pues ¿a quién afecta la pena de muerte? A los pobres. Quizá una vez en cuando, una vez de 50, un rico lo condenan a muerte y dicen, ¿ves? It works. No. Si un carro de 20 veces de ponerlo no arranca, porque después de 20 veces arranca y dice, por fin arranca. No vas a ver que te lo arreglen, porque te va a repetir el mismo problema. Hay que ir a la raíz. Hay un problema más serio. Y en la cuestión de la pena capital, el Papa dice, si valoramos la vida humana como sagrada, pues tenemos que estar contra la pena de muerte. Y hay muchos católicos que no están de acuerdo con el Papa y están equivocados. ¿Por qué? Bueno, esos estarían a favor de la esclavitud. Y hay una esclavitud moderna, ¿no?, que existe a lo largo de la frontera, que la gente va a trabajar, cruzan el río. Yo lo vivo durante 3 años en El Paso, que por las mañanas miles de personas cruzaban el río, corriendo, y la policía detrás, pero nunca enseñaban que a las 6 de la tarde, por el puente, esos miles de personas se iban de vuelta a México. Por el puente, porque cruzaban por un día para ganarse la vida. Y claro, pues pasaban a Estados Unidos y allí hacían de babysitters, de jardineros, etcétera, y les pagaban por el trabajo de todo el día $10. Trabajar por 6, 8 horas, $10. Y para México eso era mucho, pero para los de aquí, pues era muy barato. Y se aprovechaban de los pobres que venían del otro lado. Abusaban de ellos. Y entonces, pues, hoy ha habido un teólogo famoso en España, se llama González Faust, y ha escrito una carta al mejor tenista de España, Carlos Almaraz, que ganó aquí en Nueva York, ¿no? Y ahora pues está ganando millones. Y ese teólogo le dice, es un crimen lo que estás cobrando y lo que te están pagando. Porque es un crimen, que te dan tanto dinero porque hay otro crimen más grande. Es lo poco que le dan a los pobres. Y mientras a ti te dan tanto y tú te olvidas de los pobres, es un crimen. Tienes que acordarte que el crimen está no en que te dan mucho, sino en que dan poco a los otros. Y ese teólogo dice, tienes que pensar en los pobres, que nuestra sociedad ignora a los pobres. Y claro, unos dicen, bueno, es que es el negocio. Sí, y el negocio es no dar dinero a los pobres también. Y eso pasa en nuestra sociedad. Y entonces, pues, esa cosa que sucede de que los pobres son ignorados es desde el principio del Génesis. Y en el Génesis y después más en el Deuteronomio se va a decir que el sábado es muy importante y en el sábado tienen que descansar todos en Tierra Santa, hasta los esclavos no judíos y hasta el burro tiene que descansar. Todos los que trabajan necesitan el sábado para descansar. Los que no trabajan, los ricos, esos no necesitan el sábado porque descansan cada día. Pero el sábado es un día sagrado para los que trabajan. Dice que tus esclavos y todo, y hasta los animales, tienen que descansar el sábado. Es la compasión hacia los pobres que se mandaba a los judíos. Bueno, no sé cómo me he metido en eso, pero de aquí vamos a pasar a la torre de Babel, que está en el capítulo 11.
la Torre de Babel, que todo el mundo conoce, ¿no? Y está escrita con un sentido de humor, ¿no? Para cuando vayan leyendo se cuenta. Dicen que toda la tierra hablaba una lengua y usaba las mismas palabras. Y antes nos ha hablado en el capítulo 10, el final del capítulo 10, antes del comienzo de la Torre de Babel, capítulo 10, versículo 30, dice que la región donde vivían se extendía desde Masá a Safar, en las montañas orientales. Estos fueron los hijos de Sem por familias y lenguas, por países y naciones. Está hablando de países y lenguas en el capítulo 10 y aún no nos ha contado la Torre de Babel. Habla de lenguas antes de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel fue una experiencia del pueblo judío, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y les decía que en Babilonia había gente de 20 países diferentes, porque estaban en una región y a toda la gente más hábil, a los herreros, los que sabían manejar metales, los deportaban a Babilonia. Y había gente de 20 provincias diferentes y en Babilonia cada cual hablaba su lengua. Era como en Nueva York, que allí en algunos barrios hablan diferentes lenguas, ¿no? Pues es la Babel de hoy, Nueva York. Y pues aquí dice que en el capítulo 11, que la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y al emigrar desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sennaar. Se establecieron allí, en el área de Babilonia. Y se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. ¡Ay, qué listos eran! Ya sabían cocer, que se hacía la cerámica. Ya son muy listos ya saben la cerámica. Y empezaron a hacer ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de mezcla. Allí hay mucho betún, ¿no? Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y torre cuya cumbre llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos sobre la tierra. Después del diluvio, Dios dijo a Noé, vayan y llenen la tierra, dispérsense por toda la tierra. Dicen, no nos vamos a dispersar, nos vamos a quedar aquí. Ya están desobedeciendo a Dios y nos haremos famosos. Desobediencia y orgullo. Después de la torre del diluvio, otra vez comienza el orgullo y la desobediencia. No nos dispersamos. Pero de que quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y dice que, versículo 5, que el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que lo estaban edificando. Fíjense, Dios está en el cielo y tuvo que bajar desde el cielo para mirar a ver qué hacían aquellas hormiguitas allá abajo. A ver qué hacían aquellos. Están a hacer una torre que llegue hasta el cielo. O sea, que Dios bajó desde el cielo a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando. Y dijo, todos somos un solo pueblo y una misma lengua. Ese es el comienzo. Nada que se proponga les será impasible. Voy a bajar. Dios va a bajar a confundir su idioma para que no se entiendan más unos a otros. Y todos comenzaron que no se entendían y se dispersaron por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Pero habían construido algo ya. Y fíjense, esta historia de la Torre de Babel se escribe, bueno, es pues cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, allí vieron que había una torre, había dos torres, de hecho, que tendría unos, diríamos, el equivalente de hoy, 30 a 40 pisos. Una torre altísima. ¿Para qué hacían esto? ¿Qué buscaban? Y pues decían, es que quisieron llegar hasta el cielo. ¿O qué querían? ¿Ve?
entonces Dios les confunde, que no hagan eso. Entonces, fíjense, la Torre de Babel, cuando los judíos cuando los judíos van a Babilonia, se encuentran esas cosas. Y cuando estaban en Egipto, allí vieron las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son más antiguas que Abraham, ¿no? Entonces, habían visto grandes construcciones y en Babilonia vieron una construcción. ¿Para qué hacían esto? ¿Qué pretendían? Y el autor bíblico les dice, yo les voy a contar para qué. Los hombres siempre han sido orgullosos y desobedientes a Dios. Dios les había dicho a Noé y a todos después, ahora multiplíquense y llenen la tierra. Pues no vamos a llenar, nos vamos a quedar aquí juntos y vamos a hacernos famosos. Es el mismo pecado que Adán y Eva, los pecados de siempre, el orgullo y la desobediencia a Dios. Y cuando los judíos llegaron allí, pues vieron ese edificio, que hay varios. Yo fui a ver uno al norte de donde estaba Babilonia, que aún existe hasta ahora. Y aún tendrá unos 180 metros de altura. Dicen, ¿para qué hicieron esto? Pues nadie se explica. Probablemente era para los astrólogos que querían estar más cerca del cielo, ver las estrellas, quién sabe. De todas formas, aquí el autor bíblico dice, siempre es el orgullo humano que quiere llegar hasta el cielo. Pero en los profetas, después creo que es en el capítulo 14 de Isaías, está por ahí. A ver, un momento. Creo que un oráculo contra Babilonia. No, antes. El capítulo 14 de Isaías. Está hablando allí del rey de Babilonia. El rey. Y del capítulo 14, versículo 3. Comienza así. Poema contra el rey de Babilonia. El día que el Señor te conceda descansar de tus sufrimientos e inquietudes de la dura esclavitud a que fuiste sometido, recitarás este poema contra el rey de Babilonia. Dice, ¿cómo ha terminado el tirano? ¿Cómo ha terminado su arrogancia? El Señor ha quebrado el bastón de los malvados, el cetro de los tiranos. El cetro que hería a los pueblos con rabia, el que golpeaba sin descanso. El rey de Babilonia conquistaba las naciones y tiranizaba con furia las naciones, las perseguía sin cesar. Y después continúa diciendo, la tierra entera descansa tranquila y lanza gritos de alegría. Hasta los cipreses celebran tu ruina, el rey de Babilonia. Y los cedros del Líbano dicen, desde que caíste derrotado, no sube a talarnos el leñador. El abismo desde lo profundo de la tierra prepara tu llegada y sale a recibirte, al rey de Babilonia. En tu honor despierta a los espíritus de los muertos y todos los grandes de la tierra. Hace levantarse de sus tronos a todos los reyes de las naciones, porque el rey de Babilonia se va al infierno. Y dice, todos ellos te saludan diciendo, también tú has sido aniquilado, tú eres semejante a nosotros. Tu esplendor ha caído en el abismo con la música de tus arpas. Tu colchón son los gusanos, las lombrices de tu manta. ¿Cómo has caído del cielo, estrella brillante de la tierra? El rey de Babilonia ha caído del cielo. ¿Cómo estás derribado por tierra, opresor de las naciones? Tú que pensabas en tu interior, el rey de Babilonia decía, escalaré los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas, me sentaré en la cumbre de la reunión, en la montaña divina, subiré a lo más alto de las nubes, seré igual al Altísimo. El rey de Babilonia, seré como Dios, voy a subir todo. Y entonces dice, y
¿Cómo has caído al abismo? El rey de Babilonia es uno que quiere llegar hasta el cielo y Dios lo ha tirado abajo. Y la historia de la Torre de Babel quizá es una manera de contarnos el orgullo de Babilonia, que hacían pirámides en Egipto, en otros sitios, pues nosotros vamos a tener uno más grande, más alto, etc. Era parte del orgullo. Y el profeta Isaías dice, ven ahí todo el orgullo de Babilonia, Dios lo va a tirar abajo, porque Dios siempre tira a los orgullosos abajo. Y no pienses en el orgullo de los demás, sino en tu propio orgullo. Porque después va a hablar de Sodoma y Gomorra, que eran orgullosas, y también Dios las tiró. Y Jerusalén, que también era orgullosa, y Dios la destruye. Ya les decía que ese tema se va repitiendo en todo el Nuevo Testamento, de que Jesús se humilla, se hizo obediente hasta la muerte. Y entonces la historia de la Torre de Babel, cuando los judíos llegan allí, ¿por qué hay tantas lenguas? ¿Por qué eso? Castigo de Dios. Porque Babilonia es la fuente de sufrimiento para todos. Y por eso, cuando Babilonia fue destruida por los persas, lo primero que aprendieron los persas fue a no repetir la crueldad de Babilonia. Que la crueldad de Babilonia era arrancar a los pueblos de sus regiones y trasplantarlos a otras regiones. Les decía la vez pasada, ¿no? Que eso es una cosa terrible, que la gente tenga que arrancarse de su propia tierra, porque Dios quiere que florezca donde ha sido plantado. Entonces, pues, ahí la Torre de Babel es una parábola del rey de Babilonia y de la maldad de Babilonia, que quiso dominar a los pueblos y Dios no quiere que los dominen. Y entonces Dios va a confundir todo y aunque Babilonia quiere tener a todos, cada cual se va a marchar a la tierra de donde vino, con su propia lengua. Allí estaban con todas las lenguas y cuando lleguen los persas, lo primero que hacen es permitir que los judíos que están en Babilonia vuelvan a Jerusalén y los otros vuelvan a sus tierras, que cada cual vuelva a su tierra. Y ese es el ideal, que Dios ha dado una tierra a cada nación y es una calamidad que las personas tengan que dejar su tierra para buscarse la vida en otros sitios. ¿Por qué? Porque les hacen la vida imposible en su tierra. Y eso va contra los planes de Dios. ¿Ok? Bueno, esto se acabó la tierra. Se acabó la hora. Ahora, para la siguiente historia, lean la vocación de Abraham. Y en la vocación de Abraham vamos a ver que Dios llama a muchas personas. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, y después a Aarón, y después llama a la tribu de Judá, y después llama a la casa de David, y después cuando llega a los profetas llama a Isaías y a Jeremías, y después a Amós, ¿no? A Eliseo, lo llama así. Dios va llamando a gente. Hay 126 historias de vocaciones que Dios llama a la gente. Y ustedes conocen cómo llamó a los discípulos. Y llamó a los apóstoles. Les dijo, van a ser pescadores de hombres. Y no les dijo qué iba a pasar. Cuando Dios te llama, no te dice lo que va a pasar. Y a nosotros nos gusta saber lo que va a pasar. Y la vocación es ponerte en manos de Dios y Dios te sacará adelante. Y vamos a ver que la vocación de Dios te va a dar lo que más puedes desear. Si tú haces una lista de 3 cosas que más deseas, haz una lista para la semana que viene. 3 cosas o 5 cosas que sean importantes en tu vida, que te darían felicidad. Piensa esas 5 cosas. Y después vamos a ver qué es lo que promete Dios a Abraham, promete a otros, y qué no les promete a los apóstoles. A los apóstoles les promete al final, estarán conmigo por los siglos de los siglos. Pero a Pedro nos dijo, ven conmigo, serás pescador de hombres. Y al final te van a crucificar cabeza abajo. No le dice, de San Bartolomé, sígueme.
y a ti te van a despellejar vivo. No le dice lo que va a pasar. Síganme, síganme. Y lo van a pasar bien. Y al final va a ser un paso a una vida nueva. Y a todos nos llama el Señor. Y a ti te llama. ¿Cómo has descubierto la vocación de Dios? Piensen sobre eso y qué esperas de Dios. Vamos a ver, comenzando con la vocación de Abraham, ¿ok? Y nuestras vocaciones. Gracias. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor les bendiga a ustedes y a sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.